Ok, entonces estábamos diciendo que el objetivo es promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su formación, desde el nacimiento hasta que concluya sus estudios adaptado a todas las regiones de la República. Recuerden que la nueva escuela mexicana, su objetivo es que se brinden aprendizajes significativos, que ellos adquieran habilidades para toda su vida, que desarrollen un pensamiento crítico y por lo tanto estos conocimientos también tengan esa utilidad para ellos, que sea centrado en su contexto, en su realidad, que les sirva para su proyecto de vida de igual manera. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer el contexto interno de la escuela, externo, ver las características de la escuela, ver las características de los alumnos, considerar las características y perfil que nosotros tenemos como docentes para ofrecer esta educación de manera integral y de excelencia. La educación deberá ser entendida para toda la vida bajo el concepto de aprender a aprender. Actualización continua, adaptación a los cambios y aprendizaje permanente. La nueva escuela mexicana se caracteriza por una estructura abierta que integra a la comunidad, prioriza la atención de poblaciones en desventaja con la finalidad de brindar los mismos estándares para garantizar las mismas oportunidades de aprendizaje a todas y todos los mexicanos. Garantiza condiciones de excelencia en el servicio educativo que proporciona en cada nivel, modalidad y subsistema, así como en cada localidad, municipio y entidad con el fin de lograr el bienestar y la prosperidad incluyente. Vamos a tener los derechos a la educación, que nos habla de la nueva escuela mexicana que va de los 0 a los 23 años. Recordemos que el Estado está obligado a cumplir con el acceso y la garantía del derecho a la educación, desde educación inicial hasta educación superior. Y el proyecto de la nueva escuela mexicana contempla ese trayecto educativo que va desde educación inicial hasta educación superior. Dentro de esta nueva escuela mexicana, pues está incluida únicamente la educación pública de garantizarse, pero nosotros tenemos también que considerar que la educación pues tiene que ser regida siempre por el Estado, que tiene que cumplir con los fines, con los criterios y principios de la educación. Garantiza el derecho a la educación desde la educación inicial a la superior, llevando acá a efecto cuatro condiciones necesarias. En el documento de orientaciones de la nueva escuela mexicana nos dicen que tenemos que tener estas cuatro condiciones. ¿Cuáles son? La asequibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. Todas son con la letra A, empiezan su inicial es la letra A, se conocen como estos cuatro condiciones o 4A. Y es importante que ustedes recuerden el orden correcto porque en el examen les pueden decir que las coloquen en orden correcto, que relacionen el término con su concepto y también tienen que conocer a qué se refiere y ya dentro de las preguntas que ustedes les hagan, pues se identifica la correcta o les van a dar el ejemplo de qué se está buscando con esa actividad o con esa acción y ustedes identificar a cuál concepto se refiere. Vamos a tener estas condiciones. La primera, la asequibilidad, implica la garantía del derecho social a una educación gratuita y obligatoria, así como del derecho cultural al respeto a la diversidad, especialmente de las minorías. En este caso, para dejarlo resumido, se refiere a garantizar la educación gratuita y obligatoria.
La accesibilidad obliga al Estado a facilitar una educación obligatoria, gratuita e inclusiva a todas y todos, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La aceptabilidad considera establecer criterios de seguridad, calidad y calidez de la educación, así como de las cualidades profesionales del profesorado. La adaptabilidad se refiere a la capacidad de adecuar la educación al contexto sociocultural de las y los estudiantes en cada escuela, al igual que la promoción de los derechos humanos a través de la educación. Entonces, estos cuatro, pues son los que hay que recordar para el examen. La nueva escuela mexicana va a tener principios. Es importante que ustedes no se confundan porque en el examen les van a hablar de principios. Recordemos que la educación tiene principios. El proyecto de la nueva escuela mexicana también va a tener principios y son 8, son diferentes a los que vimos en la Ley General de Educación y que nos mencionaba el artículo tercero. Recuerden que los principios de la educación son educación universal, obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Recuerden que hay que incluir siempre obligatoria, a menos de que en el examen pues ya no las mencionen y digan aparte de obligatoria, ¿qué otros principios tiene que tener? Ahí nada más mencionaríamos los que faltan o seleccionaríamos los que faltan y en el caso, nosotros considerar que son 6 los principios de la educación. Educación obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. En el caso de los principios de la nueva escuela mexicana, son 8. El número 1 es fomento de la identidad con México. Número 2, responsabilidad ciudadana. Número 3, la honestidad. Número 4, la participación en la transformación de la sociedad. Número 5, respeto de la dignidad humana. Número 6, promoción de la interculturalidad. Número 7, promoción de la cultura de la paz. Y número 8, respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Los principios fundamentales de la nueva escuela mexicana va a ser el primero, el fomento de la identidad con México. En este caso se refiere a fomentar el amor a la patria, el aprecio por su cultura, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores plasmados en su constitución política. De la responsabilidad ciudadana, nos dicen que va a ser la responsabilidad ciudadana que va a implicar la aceptación de derechos y deberes personales y comunes que las y los estudiantes formados en la nueva escuela mexicana respetan los valores cívicos esenciales de nuestro tiempo. Son formados para responsabilizarse y velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Desarrollan conciencia social y económica, promueven una cultura de paz para el fortalecimiento de una sociedad equitativa y democrática, promueven la participación en la búsqueda del bienestar social, fomentan la convivencia armónica y resuelven los conflictos priorizando el consenso en una cultura de paz y con un hondo sentido comunitario. Favorecen el respeto y ejercicio de los derechos humanos en el marco de la diversidad para el fortalecimiento de una sociedad equitativa y democrática. La honestidad es el comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social, que permite que la sociedad se desarrolle con base en la confianza y en el sustento de la verdad de todas las acciones para permitir una sana relación entre los ciudadanos. Participación en la transformación de la sociedad. En la nueva escuela mexicana, la superación de uno mismo es la base de la transformación de la sociedad. El sentido social de la educación implica una dimensión ética y política de la escuela. La formación ciudadana es un camino para la transformación social. Quienes son formados en la nueva escuela mexicana emplean el pensamiento crítico, gestado a partir del análisis, reflexión, diálogo, conciencia histórica, humanismo y argumentación fundada para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político.
Poseen capacidades que favorecen el aprendizaje permanente, la incorporación de métodos colaborativos e innovadores, avances tecnológicos e investigación científica, y usan la libertad creativa para innovar y transformar la realidad en beneficio de una mejor distribución de la riqueza. Tienen el conocimiento y las capacidades para promover la transformación de la sociedad. Luchan porque la transformación busque el bienestar de todas y todos y que combata la desigualdad en todos los ámbitos en los que toque intervenir. Número 5. Respeto de la dignidad humana. La nueva escuela mexicana contribuye al desarrollo integral del individuo para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades. Promueve el respeto irrestricto a la dignidad y de los derechos humanos de las personas con base en la convicción de la igualdad de todos los individuos en derechos, trato y oportunidades. La nueva escuela mexicana asume la educación desde el humanismo. La educación vista desde un paradigma de nuevo humanismo postula a la persona como el eje central del modelo educativo. La nueva escuela mexicana no considera al estudiante como un sujeto aislado, sino como un sujeto moral, autónomo, político, social, económico, con la personalidad, dignidad y derechos. La nueva escuela mexicana se compromete con el cumplimiento de la igualdad sustantiva, independientemente de las preferencias sexuales y de género entre mujeres y hombres. Número 6. Promoción de la interculturalidad. La nueva escuela mexicana fomenta la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística, así como el diálogo y el intercambio intercultural sobre una base de equidad y respeto mutuo. Debe concebirse la interculturalidad como la posibilidad de entender las ciencias, matemáticas y los fenómenos sociales desde la forma de pensamiento y cosmovisión propias de cada lengua originaria. La nueva escuela mexicana busca formar con el conocimiento profundo la diversidad de múltiples culturas existentes, generar relaciones con estas siempre basadas en la equidad y el diálogo, y que esto lleve a una comprensión mutua. Reconocen en las culturas indígenas y afrodescendientes, entre otras, el fundamento para una sociedad sin marginación ni racismo que viva en la interculturalidad. Número 7. Promoción de la cultura de la paz. La nueva escuela mexicana forma a los educandos en una cultura de paz que favorece el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permiten la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. La cultura de paz promovida por la nueva escuela mexicana acoge las disposiciones previstas desde la Organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030. Promueve el respeto y la valoración de la diversidad cultural de México y el mundo. Fortalece el ejercicio de los derechos culturales de todos los individuos y los pueblos. Y número 8. Respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. La nueva escuela mexicana promueve una sólida conciencia ambiental que favorece la protección y conservación del entorno, la prevención del cambio climático y el desarrollo sostenible. Toma en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. La nueva escuela mexicana proporciona educación y práctica ambiental que busca la preservación del entorno, promueve el pensamiento crítico, tanto para generar nuevas ideas de desarrollo sostenible como para analizar los patrones de vida y consumo actuales. La nueva escuela mexicana incorpora desde la educación inicial el cuidado y amor por sí mismos, por las demás personas y seres vivos. Entonces, dentro de esto, es importante que ustedes recuerden estos 8 principios. No es necesario que se aprendan como tal el concepto. Ahorita que se los leí, ustedes tienen una descripción general de a qué se refiere cada uno de estos principios, pero con su propio nombre es fácil entender a qué se refiere, saberlo deducir, saberlo interpretar, y no es necesario que se aprendan un concepto como tal.
Únicamente tienen que saber identificar estos principios y en el momento que les pidan describirlos, la información, pues el examen mismo se los va a dar. O sea, no es una pregunta abierta donde ustedes tengan que recordar cada punto, cada coma, para cada palabra. Van a identificar que les están dando varias opciones, varios conceptos y ya nada más sería identificar a cuál corresponde cada uno su descripción o identificar el término al que corresponde pues esa descripción. Entonces, eso es lo importante de los principios. Ahora, ¿cuáles van a ser las principales características de la nueva escuela mexicana? La nueva escuela mexicana se va a vincular con la comunidad. ¿Por qué? Porque se van a desarrollar proyectos escolares, se va a buscar la participación, la vinculación, la transversalización, así como esa corresponsabilidad que de por sí existe por la normativa, porque así lo establece, de los derechos y obligaciones de todos los actores educativos, de todos los actores que participan en el aprendizaje de los alumnos y por lo tanto también en las obligaciones de los padres de familia. El enfoque va a ser humanista, va a estar centrado en esta parte de derechos humanos. Valora a las y los docentes. Recordemos que se va a buscar que el maestro tenga esa autonomía, que tenga la posibilidad de tener una promoción, un reconocimiento, de que se le dé asesoría, se le dé capacitación, se le dé actualizaciones, se le dé una formación para que tenga pues el perfil de buen docente y pueda ofrecer esa educación de excelencia, de calidad integral y esto pues lo hacen precisamente utilizando un proceso de admisión, un proceso de selección donde a nosotros pues nos hacen recibir capacitación, hacer cursos obligatorios, tomar cursos extracurriculares, pasar por un proceso con diferentes etapas para que identifiquen quiénes son los docentes que tienen este perfil, que están mejor preparados y a esos docentes pues darle la oportunidad de estar frente a grupo y enseñar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que van a venir establecidos en el plan de estudios. El nuevo enfoque pedagógico. Actualmente se busca que todos los niveles, que todas estas fases en las que va a estar dividida la educación básica, que tengan conexión una con otra, que el docente sea el agente fundamental para buscar la transformación social, para desarrollar a los alumnos y salgan con ese perfil de egreso, con esa educación integral, pero también que el alumno participe, que sea ese protagonista de la adquisición de los conocimientos, que él sea quien construya todo este conocimiento y que el maestro pues lo esté guiando a través del proceso y que vaya transitando entre los diferentes niveles, fases, grados o tipos educativos. Y por último, pues buscar la trayectoria académica. Como tiene esta conexión, nunca, bueno, lo que se planea es que dentro del proyecto de la nueva escuela mexicana, al alumno se le den todas las herramientas posibles y el apoyo para que pueda avanzar académicamente entre los diferentes niveles, grados, fases, tipos educativos y que se centre la educación en sus necesidades, intereses, estilos, ritmos de aprendizaje, en el contexto familiar, personal, escolar y todo lo que tenga que ver pues con ese alumno que tengamos. Y garantizar, obviamente, el perfil de egreso, los conocimientos fundamentales para ese nivel o ese grado donde nos encontremos y los procesos de desarrollo y aprendizaje, pero también que sea este aprendizaje significativo para toda la vida y el máximo logro de aprendizajes. En el documento van a venir las líneas de acción permanente. Vamos a tener que considerar a la revalorización del magisterio, que contempla la reestructuración global de una carrera docente que permite el desarrollo profesional de las maestras y los maestros para su ingreso, promoción, reconocimiento y retiro.
Se considera la convocatoria y selección de los mejores candidatos y el mejoramiento de la formación inicial. La formación inicial se hace extensiva a los profesores de educación media superior. Se mejoran los programas y procesos de desarrollo profesional de los maestros en servicio. Se reforman los esquemas de actualización y capacitación. La oferta se dirige a los colectivos docentes de la escuela y plantel y son considerados mecanismos de estímulo y reconocimiento, mejores condiciones laborales, incremento salarial, así como el adecuado acompañamiento a las maestras y los maestros durante su proceso de retiro. La infraestructura, eh, la nueva escuela mexicana esta infraestructura, pues tiene que ser adecuada para poder promover el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en un espacio seguro con ambientes propicios en el que se vive una cultura de la paz. Las instalaciones están abiertas durante 7 días de la semana en horario ampliado con acceso a actores escolares y a la población en general. Cuenta con las condiciones y servicios básicos, tiene el equipamiento adecuado, funcional y suficiente para un aprendizaje colaborativo, promueve el combate del deterioro ecológico. Cuenta con instalaciones adecuadas con capacidad para afrontar los efectos de los fenómenos naturales, asocia la capacidad de los estudiantes en el uso de tecnologías de la información y la comunicación y la oportuna dotación de infraestructura tecnológica. Con un énfasis en la equidad, la nueva escuela mexicana cuenta con estructura y equipamiento diferenciados que compensan las desigualdades entre las escuelas y considera las operaciones de escuelas con y sin acceso a Internet. Recordemos que en la Ley General de Educación se mencionaba que el Estado es quien tiene que brindar esta infraestructura, estos recursos, estos apoyos, becas, todo lo que se requiera para ofrecer este servicio público que es la educación, así como lo especifica la Ley General de Educación y el artículo tercero. Y para ello, pues en esta infraestructura se debe de contar en cada una de las escuelas con el mínimo para poder nosotros ofrecer pues ese servicio, con lo suficiente, lo mínimo suficiente para poder enseñar. Pero dentro de todas estas escuelas van a haber en ciertas escuelas, en ciertos centros de trabajo, en ciertas regiones, en ciertos municipios, localidades, pues diferentes tipos de infraestructura. En algunos sí se les va a dar prioridad, en otros van a tener difícil acceso a la mejor a servicios, incluso básicos, en algunos van a tener que buscar la manera de conseguir un pizarrón, butacas, pupitres, materiales como libros de texto gratuitos. Muchas veces en ciertas regiones, aunque el documento nos dice que lo debe de proporcionar, en algunos ya en la realidad van a tener en algunos espacios que batallar. Pero para el examen recuerden siempre contestar con este ideal, lo que se supone que existe en las escuelas y con lo que el Estado pues nos tiene que apoyar. Entonces, recordar siempre el ideal que se mencionan en los documentos. Gobernanza. La gobernanza se concibe como la participación de la sociedad y sus agentes en la toma de decisiones del sistema educativo nacional. Se redefine a fondo del sistema educativo nacional para que todo el apartado administrativo se ponga al servicio de la escuela. La educación debe de ser gobernada con vocación educativa. Y en este caso recordemos que van a existir autoridades, que va a existir normativa, leyes, diferentes, en este caso el Estado, la Secretaría de Educación Pública, para que tengan esta gobernanza y se verifique que se está ofreciendo el servicio como se tiene que ofrecer y que se cumpla con la infraestructura, con los recursos, con todo lo necesario pues, para impartirla. Los objetivos del aprendizaje, estrategias didácticas y revisión de contenidos. Para cada nivel y tipo educativo se tendrán que definir las formas en las que se adaptarán los elementos sustantivos del artículo tercero en cuanto a contenidos, pedagogía y estrategias didácticas.
Cada nivel y tipo educativo definirá los propósitos de la educación de acuerdo con la condición de madurez y capacidad de la edad correspondiente. La orientación de la nueva escuela mexicana adecuará los contenidos y replanteará de la actividad en el aula para alcanzar la premisa de aprender a aprender de por vida. La nueva escuela mexicana y el sistema educativo nacional. Nosotros tenemos que conocer cómo está estructurado pues este sistema educativo nacional. La nueva escuela mexicana, en el caso de educación básica, vamos a tener a la educación inicial, que van a ser los primeros 1000 días, que va de los 0 a los 3 años. Luego viene preescolar, que es de los 4 a los 5. 3 primeros años de primaria, sexto, perdón, de 6 a 8 años, luego de los 3 años finales de primaria, de 9 a 11 años, y aquí pues muchas veces se considera como primaria baja y primaria alta. Primaria baja se refiere a esos primeros 3 grados y a esas edades, y primaria alta a esos grados de cuarto, quinto y sexto y las edades. Y secundaria de los 11 a los 14 años. Y la nueva escuela mexicana en educación comunitaria va de los 0 a los 14 años. La nueva escuela mexicana en educación media superior va a hacer educación media superior de 15 a 17 años. Educación técnica y tecnólogo de los 16 a los 18. La educación en educación superior de los 18 a los 23. La educación, perdón, la nueva escuela mexicana y la formación docente, formación de docentes de educación básica y formación de docentes de educación media superior, la nueva escuela mexicana y la educación para adultos, alfabetización y recuperación escolar. Recuerden que todos estos niveles y tipos educativos del sistema educativo nacional son de educación pública. Por eso es que se mencionan que va a existir la formación de docentes. Existen las escuelas normales. De igual manera para docentes de media superior, para educación para adultos, alfabetización y recuperación escolar. Los principales que nosotros tenemos que recordar, pues es educación inicial de 0 a 3, preescolar de 4 a 5, primaria baja que sería de 6 a 8, primero, segundo y tercero, luego primaria alta que sería de tercero, perdón, cuarto, quinto y sexto, y secundaria de 11 a 14, luego media superior de 15 a 17 y luego educación superior de 18 a 23. En el caso de educación superior se considera que es una carrera de 5 años, una licenciatura de 5 años. Recordemos que existen diferentes tipos de licenciaturas con una duración que puede ser de 4 años, de 3 años, de 5 años o incluso de más, pero lo que establece en este proyecto de la nueva escuela mexicana es una licenciatura que dura 5 años. Derecho a la educación y sus implicaciones pedagógicas. La reforma de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución establece el derecho a la educación como un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, desde el nivel inicial hasta el superior, que impulsará la nueva escuela mexicana. Se reconoce a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como personas con identidad propia que tienen garantizado el ejercicio de sus derechos sociales, económicos, culturales y educativos. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos activos de la educación. El Estado está obligado a garantizar este derecho desde el nivel inicial hasta la educación superior. Este derecho solo es efectivo cuando las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuentan con una formación integral para desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma. Son consideradas personas que provienen de contextos sociales, territoriales, económicos, lingüísticos y culturales específicos. Cuentan con maestras y maestros comprometidos en el desarrollo educativo de sus estudiantes.
Disponen de planes y programas de estudio actualizados y pertinentes a las condiciones sociales, culturales, económicas de los estudiantes, maestros, escuelas, comunidades y regiones del país. Se forman en una escuela que promueve una cultura de paz. Se desenvuelven en un ambiente escolar incluyente de todo tipo de personas sin importar clase, género, etnicidad, lengua o discapacidad. De la gestión escolar participativa y democrática. La nueva escuela mexicana impulsa una gestión escolar democrática, participativa y abierta que implique el compromiso efectivo de todos sus miembros y de la comunidad. Promueve nuevas formas de interacción entre los distintos actores educativos. La gestión escolar se orienta desde el trabajo colaborativo. La participación activa de todos los actores educativos es una constante. En la gestión escolar es fundamental la interacción de las maestras y los maestros con el personal directivo, los supervisores y los asesores técnico-pedagógicos. La gestión escolar está orientada a la excelencia para la mejora continua de las prácticas pedagógicas. Y pues parte de esta gestión escolar participativa pues va a ser ese consejo técnico escolar donde precisamente se van a hacer estas actualizaciones, se va a hacer este acercamiento entre docentes, se van a compartir los seguimientos que se les están dando a los alumnos, así como también generar acuerdos para después contemplarlos dentro de nuestra planeación y también, pues aplicar lo que especifica dentro del programa sintético y nosotros elaborar el programa analítico y por lo tanto ya generar nuestro plano didáctico que va a ser la planeación. La práctica educativa en el día a día. El docente es actor fundamental para el logro de aprendizajes de niñas, niños y adolescentes. Basa su labor en la realidad de su salón de clases, reconoce su incidencia en el ámbito local y comunitario. El derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de los principios orientadores, el derecho de los niños, niños, adolescentes y jóvenes a la educación significa que son sujetos activos en el desarrollo de sus potencialidades. El interés, la actividad, la detección de necesidades y las potencialidades de las y los estudiantes, así como los desafíos de su contexto y de la humanidad en su conjunto, son ejes reguladores de la actividad en el salón de clases. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes son considerados en igualdad de capacidades y disposiciones para aprender. Atención a la diversidad cultural, lingüística, de género, de aprendizaje, de grupos sociales, promoción del trabajo colaborativo, organización y uso de información, estrategias, recursos, materiales para enriquecer las actividades escolares y promover diversas experiencias de aprendizaje. Coherencia entre los valores y las propuestas, los objetivos y las estrategias, el discurso y la práctica, el contenido y la forma en que se ejerce la función docente y directiva, vinculación con la comunidad inmediata para enriquecer la labor de la escuela, los procesos formativos y revitalizar el lazo social. Entonces, nosotros pues vamos a tener que realizar esa práctica educativa. Nosotros vamos a centrarnos siempre en el educando. Ellos tienen que recibir conocimiento. Nosotros, para que logremos enseñarles esos contenidos, que ellos adquieran ese conocimiento, vamos a guiarnos de un programa nacional, que va a ser el programa sintético, en este caso el Plan de Estudios 2022, que nos va a proporcionar la SEP, la Secretaría de Educación Pública, para poder desarrollar estos procesos de desarrollo de aprendizaje, cumplir con una meta, con un objetivo, que es esta formación integral, que es que el alumno adquiera aprendizajes significativos para toda su vida y que estas herramientas le sirvan para poder buscar su superación. Los alumnos van a tener ciertos limitantes y nosotros también vamos a tener esos limitantes.
Uno va a ser por el manejo del tiempo que nosotros le demos para planear nuestras clases, si tenemos una sesión, dos sesiones o el tiempo de nuestra clase, el que sea, pues muchas veces va a ser insuficiente a lo mejor para ver los contenidos. De igual manera, para el alumno, este manejo del tiempo que ellos puedan darle a la realización de actividades, de tareas, de trabajos, de proyectos, más su vida personal y las clases que la escuela le dé, pues también va a ser una limitante de que él pueda adquirir pues ese conocimiento o desarrollar esas habilidades. La falta de herramientas. Los alumnos van a tener a veces problemas económicos, no van a tener los recursos necesarios para poder ir al salón y tener la atención completamente centrada en el docente, adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, adquisición o en este caso práctica de los valores, ellos muchas veces van a tener ciertas limitantes. A lo mejor alguien no tiene para comer, a lo mejor alguien tiene un familiar enfermo, a lo mejor alguien le cuesta mucho poder conseguir transporte para llegar a la escuela. Entonces, estas herramientas, así como materiales para poder hacer sus tareas, sus trabajos, entonces esto pues va a ser limitante para el estudiante. En el caso del maestro va a tener algunas veces limitantes por los libros que no se los proporcione o no los tenga, que no tengan los recursos mínimos para poder trabajar, pero es ahí donde el maestro tiene que buscar realizar una contextualización. Por eso es importante. Si dentro del libro de texto me sugiere realizar un proyecto y es mucho dinero el que se va a gastar, pues buscar otro tipo de materiales, materiales que mis alumnos tienen a su alcance, materiales más baratos o materiales que yo le puedo proporcionar de manera gratuita, si es que, por ejemplo, no sé, por ahí tengo cartón viejo, cartón usado o que también me lo regalaron, pues ese material podérselos también compartir y por lo tanto que ellos adquieran pues esas herramientas para poder estudiar dentro del salón de clases, en su casa o para desarrollar pues estos proyectos y también que ellos aprendan. Eh, el docente pues va a proporcionar estos conocimientos, como les digo, guiándose de ese programa sintético. Y por lo tanto, cuando él realice su planeación, cuando genere el programa analítico y ya haga el plano didáctico mezclando esta contextualización y lo que establece el programa sintético, pues va a poder proporcionar la bibliografía adecuada, el apoyo personalizado, porque va a identificar características, necesidades, intereses, ritmos, estilos, problemas incluso de la comunidad o problemas del alumno, situaciones que sean alguna limitante o un factor de riesgo para el alumno, pues el maestro va a poder darle ese apoyo personalizado. Igual va a tener más ideas para poder ser creativo, para poder enseñar, tener una estrategia pedagógica, estarse actualizando o ver la manera pues de apoyar a sus alumnos. La capacitación. Dentro de esta capacitación pues puede ser capacitación que nos dé la autoridad educativa, que nos brinden dentro de nuestro centro de trabajo, que sea compartiendo experiencias con otros compañeros, siendo autodidactas, poniéndonos a estudiar libros, viendo a lo mejor tutoriales, escuchando conferencias. Toda esta capacitación te permite a ti mejorar como profesional y por lo tanto aplicar de mejor manera los planes y programas de estudio, así como también solucionar o buscar alternativas para que los alumnos pues atiendan esas necesidades que tienen y tú puedas lograr esos aprendizajes significativos y el máximo logro de aprendizajes. Eh, y todo esto que ocurre entre el docente y el alumno, pues se tiene que estar reportando e informando a la institución. En este caso se entregan resultados. ¿Cuáles van a ser estos resultados? Pues que el alumno acreditó tu asignatura.
que el alumno adquirió esos conocimientos, que el alumno alcanzó el perfil de egreso, que el alumno desarrolló los procesos de desarrollo de aprendizaje, que adquirió habilidades, que adquirió actitudes positivas, comunicación asertiva, la cultura de la paz, la práctica de los valores, o sea, todo lo que establece las diferentes normativas, al igual que el programa y plan de estudios. Nosotros vamos a tener los ámbitos centrales para el desarrollo de la práctica cotidiana. Y dentro de estos ámbitos, pues cada uno de estos puntos son los más importantes porque día con día, cuando lleguemos al salón de clases, cuando inicia el ciclo escolar, cuando vayamos a planear, tenemos que estarlos considerando siempre, estar supervisando, dándoles este seguimiento, esta retroalimentación también, esta evaluación y haciéndonos también una autoevaluación a nosotros mismos de cómo está mejorando el alumno, cómo estamos mejorando nosotros, si necesitamos cambiar alguna estrategia, alguna metodología, hacer algo distinto para que lo que enseñemos funcione o ver qué es lo que está fallando y solucionarlo, hacer correcciones a esto que nosotros estamos, nuestra metodología o nuestra estrategia pedagógica. Em, el primero va a ser el diagnóstico del grupo. La parte fundamental de la práctica docente es considerar información sobre su ambiente inmediato. Se sugiere obtener información sobre las trayectorias escolares de las y los estudiantes a través de un ejercicio colegiado. Si lo considera necesario, organice pequeños expedientes de cada uno de las y los estudiantes. Lo más sencillo, lo más fácil, es que nosotros identifiquemos de manera grupal todas las características que son similares a ese grupo y hay casos especiales donde sí se les va a dar esta atención a la mejor personalizada, pero por lo regular en un grupo más o menos digamos que el promedio va a tener la misma conducta, más o menos el mismo nivel académico, no van a existir tantas diferencias más que las personales y es ahí donde tenemos nosotros que ver el alumno que necesita. Dentro de este diagnóstico, lo vamos a hacer antes de iniciar el ciclo escolar. Y en estas sesiones de consejo técnico escolar, principalmente pues en la fase intensiva, donde tenemos que conocer con un expediente del alumno, si por ejemplo es de nuevo ingreso y va a entrar a primero de primaria o va a entrar a primero de secundaria, pues es un alumno que está llegando por primera vez a la escuela, pero no quiere decir que no tenga un antecedente. ¿Cuál va a ser ese antecedente? Sus calificaciones de su boleta. Si lleva un reporte de buena conducta, de mala conducta, si tiene alguna materia reprobada, si el papá informa de lo que está ocurriendo con su hijo en educación básica en los niveles anteriores, en las fases anteriores, pues él va a dar esta información de cómo es su hijo, qué conocimientos previos tiene, si tiene alguna necesidad, si tiene alguna discapacidad, si hay algo que considerar o hay algo en que ayudarlos, pues nosotros recibimos esta información. En el caso de que sea segundo año, tercer año, ya los demás grados, nosotros vamos a tener la información de otros compañeros. Podemos acercarnos a preguntarle a su anterior maestro, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué este alumno tiene esta mala calificación? ¿O por qué tiene esta calificación? ¿O qué viste con él? Y de esa manera tú tienes más información. Este diagnóstico del grupo, tú lo haces de la información que tú puedas recabar. Puede ser información que está en la escuela, información de los padres de familia, información del prefecto, prefecta, orientación, de dirección, de boletas, de el historial académico.
de todo lo que te sirva a ti para poder realizar este diagnóstico del grupo, aparte la evaluación diagnóstica que tú vas a hacer. Preguntar cuáles son sus necesidades, sus intereses, hacer un FODA, identificar fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Y esta información, pues tú la vas a utilizar para después planear ya contextualizado, es decir, que sea centrado en la realidad del alumno y sus problemas. Identifique de las y los estudiantes sus logros obtenidos en el nivel o grado de estudios previo, intereses y cambios en ellos, habilidades, disposiciones, aspiraciones y capacidades que les han sido reconocidas por sus maestros, por sus pares, por sus padres o que ellas y ellos mismos reconocen. Trabajos escolares, productos de actividades, producciones escritas, fotos, etcétera. Evaluaciones, valoraciones realizados a lo largo del curso, contexto y composición familiar, actividades de apoyo, actividades extraescolares. La organización de los contenidos. Maestras y maestros tienen el saber indispensable para repensar y modelar las estrategias que pondrán en juego en el salón de clase y se espera que con la experiencia construida aborde críticamente la planeación en el contexto escolar. En el caso de los principios organizadores de los contenidos, tienen que interrogarse sobre las formas de organización de los contenidos en su contexto escolar, reflexionar individual y colectivamente sobre cuáles son las formas de organización pertinentes en su comunidad escolar, recuperar el sentido de experimentación pedagógica desde un punto de vista lúdico, organizar estrategias y actividades de apoyo de los padres de familia en el tratamiento de los contenidos, atender los intereses, potencialidades, problemáticas, opiniones y valoraciones de las y los estudiantes, revisar o rediseñar o diseñar, perdón, materiales de trabajo y elegir los que juzgue pertinentes para su planeación. Considerar la información que se recaba constantemente en el diagnóstico e impulsar el sentido lúdico en las actividades. Dentro de la organización de estos contenidos, como nosotros ya tenemos este contexto de la parte interna y externa, así como las características de nuestro alumno, nosotros tenemos que ver qué es lo que nos pide realizar el programa sintético. Y para poder aplicarlo de manera adecuada, nosotros vamos a tener la autonomía para decidir qué contenidos veo primero, cuáles veo después, cuáles son necesarios para mi alumno, cuáles contenidos incluso puedo agregar, puedo incluir nuevos y que incluso no vienen dentro del programa sintético. Yo lo puedo hacer si existe esa necesidad, porque lo requiere la parte local, la parte de la escuela, la parte de mi grupo, la parte de algún alumno. Yo tengo que agregar pues esos contenidos nuevos, que más adelante pues vamos a ver qué tipos de contenidos existen. Y dentro de esto también, recordar que hay algunos docentes o hay algunos profesionales de otra licenciatura donde a lo mejor va a ser la primera vez que estén frente a grupo. Y en esta parte, como nos menciona aquí, van a poder experimentar, van a poder ver la manera de trabajar y poco a poco van a ir conociendo su programa, van a ir conociendo sus alumnos, la manera de realizar una planeación correcta, qué estrategias funcionan, qué estrategias no funcionan, cuál es la mejor manera de enseñar ese contenido y que tiene que ser de manera lúdica, de manera activa, de manera dinámica, de manera creativa para que tus sesiones, tus clases sean interesantes para el alumno, que cumplas con ese objetivo y por lo tanto, muchas veces dentro de esta planeación, tú vas a poder estar jugando con tus contenidos, pero recuerden, los contenidos tienen que ser de manera progresiva, ir desde lo más sencillo a lo más complejo, adaptado a la edad de tu alumno.
y ya los contenidos tú decides cómo es más fácil enseñarlos o aprenderlos y eso tú te vas a estar dando cuenta. ¿De qué manera tú puedes hacer correcciones? Recuerden que como es una evaluación formativa, van a tener un periodo a la mejor de prueba, puede ser una sesión, dos sesiones, un parcial, un bimestre, un semestre o de la manera en que estén trabajando. Y una vez que se cumplió ese periodo para ver si funcionó o no funcionó, que ustedes creen que crean conveniente, van a decir, si me funcionó, puedo seguir trabajando de esta manera, o no funcionó, necesito hacer correcciones de esto, o si está funcionando, pero quiero todavía mejorarlo más, y si es posible, entonces implementar otra vez una corrección, un cambio y ver de qué manera estamos impactando en nuestros alumnos y si está funcionando o no, o si incluso mejoramos que ellos aprendan más fácil, buscamos una estrategia, una dinámica, un juego y pues funciona de mejor manera, nosotros lo podemos hacer. Pero tienen esta autonomía porque lo establece la nueva escuela mexicana, la normativa y tampoco es la educación ya tradicionalista. Recuerden que si en algún momento dentro de las opciones que a ustedes les dan, les mencionan que va a ser tradicionalista la educación, que va a ser homogénea, es decir, igual para todos, no es igual para todos. Sí tienes que buscar esa equidad, pero no a esa parte de homogeneidad que a veces viene dentro del examen se refiere a que tú vas a dar clases a todos por igual. O sea, no te importa si un alumno tiene dinero o no tiene dinero. No te importa si el alumno tiene problemas o no tiene problemas. No te importa si el alumno tiene una discapacidad o no tiene una discapacidad. Que si ese día va enfermo o no va enfermo, tú de todas maneras les vas a poner el mismo trabajo, que van a hacer el mismo esfuerzo e incluso que los vas a poner en riesgo o los estás violentando, los estás acosando y eso es algo que no debes de hacer, eso es algo que no debes de permitir y eso es algo que no dice la nueva escuela mexicana que se tiene que hacer actualmente, eso ya no está permitido. Entonces, cuando identifiquen opciones como esa opción es incorrecta, esa opción la podrían descartar, pero tendrían que leer las otras opciones porque en el examen a veces una respuesta parece correcta, pero hay algo que lo echa a perder esa opción. O hay algo que está perfecto, la mitad, y la otra mitad ya no. O hay algo que desde un inicio dices, no, pues esto va completamente en contra del alumno, no es de la nueva escuela mexicana, sino de educación tradicionalista, y lo puedo descartar y ya nada más me quedo con esas dos opciones y de esas dos opciones que tenga, yo ya identifico pues cuál es la más correcta, la más completa. O si las tres se ven que están mal, si las tres se ven que están mal, la menos peor, o sea, la menos peor que tú identifiques que a lo mejor es un poco más correcta, que no estás incumpliendo con alguna normativa, que va un poco más cumpliendo por lo menos con los principios, los criterios, los fines y la educación integral. Ya con eso tú identificas que es a lo mejor la opción menos peor, pero siempre va a existir, les digo, una opción que sea mejor a todas las demás. Una opción puede ser el 80% bueno, en otra opción va a ser el 100% de todo lo que dice correcto, en algunos 50 y 50, en algunos casos 70-30, pero ustedes tienen que empezar a ver ya en el examen, van a identificar pues esas situaciones y más adelante cuando yo les muestre yo ya ahora sí los reactivos de prueba, ustedes van a ver a qué me refiero. Pero pues ahorita les digo, comiencen a revisar la guía y una vez que ya hayan revisado la guía y terminemos de ver los temas, pues ya vamos a comenzar con esta práctica. Tenemos que seleccionar las estrategias metodológicas. El trabajo pedagógico cobra sentido al diseñar, construir, seleccionar diversas estrategias metodológicas que contribuyen al aprendizaje de las y los estudiantes. Estas metodologías, recuerden, o estas estrategias metodológicas, ustedes las van a poder definir,
o son las que también vienen sugeridas y con las cuales van a trabajar. Pero ustedes, mientras implementen estrategias que sean de sociocríticas, que sean de participación activa, donde desarrollen o busquen desarrollar el pensamiento crítico, la autonomía, van a ser estrategias metodológicas correctas. Y de esta manera, pues ustedes van a poder garantizar que los alumnos adquieran ese desarrollo integral. Principios orientadores para el diseño y la selección de estrategias. Ponderar la experiencia docente y y la reflexión sobre la práctica para el diseño y selección de estrategias metodológicas. En algunos casos, en algunos casos, nosotros vamos a tener que decidir si seguimos nuestra experiencia. Si no conocemos nada o no tenemos experiencia, pues a lo mejor vamos a guiarnos nada más con los planes y programas de estudio y poco a poco pues vamos a ir adquiriendo esa experiencia como docentes. Pero lo que sí tenemos que hacer todo el tiempo es estar reflexionando, es estar retroalimentándonos de cómo está siendo mi práctica como docente, en qué puedo mejorar y cómo puedo mejorar la educación para mi alumno. Eso es lo que yo siempre tengo que tener en mente al momento de estar enseñando y la metodología que tenga yo que utilizar tiene que estar centrada en mi alumno. Realmente atiende su problema, realmente atiende su necesidad, realmente con eso voy a lograr que él adquiera esos conocimientos, va a ser atractivo, interesante, divertido para él. Si es así, pues lo puedes implementar y que siga la normatividad y que te enfoques a trabajar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizajes. Se van a considerar las estrategias sustentadas en metodologías activas y participativas. En este caso, dentro de los libros de texto gratuitos, pues ya vienen establecidas estas metodologías, que son cuatro para cada uno de los campos formativos de educación básica. Y por lo tanto, dentro de esas metodologías hay recomendadas para cada campo formativo y tú puedes trabajar con esa metodología recomendada, mas no es obligatorio que tú lo hagas. Tú puedes utilizar otra metodología sociocrítica diferente a las cuatro, puedes utilizar alguna de las otras que no corresponde a ese campo formativo, pero adaptarlo e implementarlo, también lo puedes hacer, pero siempre tiene que ser adaptado a su edad y que sea una metodología sociocrítica y activa. Em, Vamos a tener que fomentar el aprendizaje colaborativo. Promover pausas activas, potenciar la autonomía en el aprendizaje de las y los estudiantes, vincular las estrategias pertinentes al tipo de contenido que se quiere trabajar y al nivel de profundidad que se pretende lograr, propiciar formas de interacción entre las y los estudiantes que relacionen contenido, actividades y formas de valoración, seleccionar materiales, recursos, tecnologías de la información y la comunicación y organizar el espacio del aula, contextualizar las actividades en el entorno de las y los estudiantes. Recordemos que nosotros somos considerados agentes fundamentales del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero también como esta parte de contribuir a la transformación social, porque nuestros alumnos van a adquirir ese conocimiento, pero ellos al implementar proyectos, al desarrollarlos, al participar, pues van a estar favoreciendo a mejorar como ciudadanos, al adquirir conocimientos y a lo mejor en algún momento ser emprendedores, tener un oficio, tener una carrera y también, pues, en atender los problemas de su comunidad, atender los problemas personales, sociales, que puedan desde sus posibilidades, o por lo menos que adquieran, pues, estos conocimientos o a estas habilidades de tener un pensamiento crítico, reflexivo, de metacognición también, donde ellos se den cuenta de qué están aprendiendo, para qué les sirve y utilizarlo en su vida diaria.
Y también, pues recuerden que en la nueva escuela mexicana, como vamos a estar trabajando con estas metodologías y vamos a tener que desarrollar proyectos, pues en estos proyectos se van a involucrar a otros actores de la escuela, como van a ser otros docentes, van a ser otros compañeros de otro salón, o a toda la escuela, a los padres de familia, a participantes de la comunidad, a representantes, por ejemplo, no sé, el presidente municipal que se incluya dentro de un proyecto o realizar algún proyecto fuera de la escuela, en algún espacio público, biblioteca, unidad deportiva, casa de cultura o donde ustedes quieran implementar un proyecto. Y obviamente con esta corresponsabilidad, participación de los padres de familia, porque también tienen que supervisar su seguridad, tienen que estar atendiendo a estos permisos también porque ellos son menores de edad. Entonces tienen que tener pues el apoyo de los padres y de la escuela, directivos también. Evaluación. La nueva escuela mexicana entiende la evaluación como un proceso que construye información del ámbito escolar para retroalimentar y tomar decisiones orientadas a la mejora continua. La evaluación se realiza en temporalidades específicas y de forma continua en la práctica educativa. Conecta acciones significativas que tienen lugar en las interacciones entre las y los estudiantes, maestras y maestros, cuerpo directivo, padres de familia. Construye saberes ligados a los rubros susceptibles de evaluación y la evaluación se construye desde la práctica en el aula y con y con la participación conjunta de todos los actores de la escuela. Los ámbitos en los que se construirá construirá información, las trayectorias formativas de los estudiantes, la gestión escolar, la práctica docente, el sistema educativo y la evaluación diagnóstica. Ahora, nosotros, considerando esos elementos que tiene que tener la nueva escuela mexicana, nos van a proporcionar el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Y en este caso es el Plan de Estudios 2022. ¿Qué es lo que nos dice este plan de estudios? La educación es un derecho humano y un bien público de interés nacional. La presente propuesta curricular es una tarea colectiva en permanente construcción. Comprende el plan y programas de estudio, libros de texto gratuitos, formación docente, codiseño curricular, desarrollo de estrategias nacionales y transformación administrativa y de gestión. Se fundamenta en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Considera la participación de las entidades federativas, actores sociales y contextos regionales y locales. La propuesta curricular reconoce que la educación no puede ser homogénea, ya que las condiciones sociales, culturales y territoriales del país son diversas. Por ello, se plantea como una construcción colectiva que permite la participación de distintos actores con el propósito de garantizar el derecho a la educación con equidad, inclusión y pertinencia social. Entonces, en este apartado es lo que les mencionaba. Si una de las respuestas les menciona que es homogénea, que es tradicional, el documento, bueno, dentro de lo que busca el Plan de Estudios 2022, nos dice que no puede ser homogénea porque vamos a tener diferentes centros de trabajo. Los alumnos tienen diferentes características. Dentro de las escuelas hay ciertos recursos, ciertos espacios. En algunas escuelas cuentan con laboratorio, en otras no. Van a tener tecnología, computadora, sala de cómputo, en otras no. En algunos van a tener un área techada, en otros no. En algunos lugares van a tener butacas e incluso van a sobrar, en otros hasta van a faltar o no tienen. Y eso pues se refiere a todos estos aspectos que hay que considerar y por lo tanto no va a ser homogénea la educación, no puede ser homogénea para todos e incluso dentro de nuestra misma escuela no va a ser o dentro de nuestro mismo salón tampoco va a ser
homogénea, puede ser un poco, digamos, promedio o un poco, digamos, pues sí, como considerando que es un poco similar a lo que les están enseñando a todos, pero ustedes van a identificar a tal alumno necesito que adapte la actividad. Le voy a dar la indicación a la mejor de manera verbal. Tú haces la actividad de manera distinta porque tómate el tiempo que necesites porque a lo mejor ese alumno tiene alguna discapacidad, tiene algún trastorno, tiene dificultad para aprender, se le complica a lo mejor en ese momento por salud realizar la actividad o y tú tienes que buscar la manera de sustituir esa actividad por otra, que él pueda participar pero también aprender lo mismo. Entonces, en este caso, también dentro de tu mismo salón no va a existir esa homogeneidad, aunque pareciera que sí, pero no, siempre tú estás identificando que cada uno de ellos es distinto y también pues ellos van a aprender por este proceso de manera mental que cada uno tiene, pues el adquirir o no esos conocimientos. Entonces no va a ser homogénea la educación ni tampoco tradicionalista. Los elementos del plan de estudio. Vamos a tener a la integración curricular, la autonomía curricular y profesional del magisterio, la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, las y los estudiantes como sujetos prioritarios del sistema educativo, y estos elementos funcionan de manera articulada, es decir, no son independientes entre sí. Su propósito es transformar la manera en que se enseña y se aprende, pasando de un modelo fragmentado a uno que integra saberes, reconoce el contexto y coloca al estudiante en el centro del proceso educativo. Nosotros, en este caso, tenemos que vincular los contenidos con otro campo formativo, con otra asignatura, incluso entre propios contenidos, como relacionarlos, vincularlos, transversalizar. A eso se refiere. Transversalizar se refiere a poder vincular varios conocimientos entre sí, varias asignaturas, varios campos formativos, varios ejes articuladores, varios procesos de desarrollo de aprendizaje, vincularte con otro maestro, vincularte con otra asignatura, vincularte con otro proyecto. A eso se refiere este plan de estudios y también a la corresponsabilidad, a esta participación de todos estos actores o de la comunidad, porque van a influir en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. La integración curricular se propone la integración de conocimientos mediante el trabajo interdisciplinario. En esta parte de interdisciplinariedad se refiere a trabajar con más de dos asignaturas y para realizar un proyecto, vincular contenidos, conocimientos y por lo tanto que el aprendizaje sea más significativo para el alumno. En este caso, por ejemplo, si voy a pensar en un proyecto que tiene que ver a lo mejor con la contaminación de las calles o por lo menos de la calle de la escuela, a lo mejor yo digo, voy a participar con el maestro o el campo formativo, por ejemplo, del humano y lo comunitario, pero también con el de ética y naturaleza y sociedades, porque tiene que ver con valores, tiene que ver con esta responsabilidad como ciudadano, como mexicano, cumplir con normas, con leyes, del humano y lo comunitario por las relaciones sociales, de expresión de emociones, de pues todo lo que conlleva la vida saludable. En el caso a lo mejor de lenguajes, relacionarlo. ¿Por qué? Porque voy a crear materiales para poder difundir que ya no se siga contaminando. Voy a utilizar el lenguaje, voy a utilizar la comunicación. Voy a participar y voy a elaborar un proyecto donde estos tres campos formativos van a estar trabajando en conjunto. O si estoy yo, por ejemplo, en secundaria y a mí solamente me corresponde dar química y está el maestro de educación física y él solamente se enfoca hacia su campo formativo del humano y lo comunitario, o tú que eres de español solamente a lenguajes, en este caso se refiere a mezclar campos formativos y diferentes maestros, diferentes asignaturas.
En el caso de primaria, a lo mejor tú ya vas a tener que trabajar pues con todos estos campos formativos y los vas a tener que relacionar, vas a tener que vincular los contenidos y a lo mejor tú solamente pues eres ese maestro, pero también vas a estarte vinculando con otras personas, con tus directivos, con tu subdirector, tu directora, director, con los padres de familia, con las madres de familia, incluso otras personas que quieran participar en tu proyecto, que tú los vincules, que tú los llames, que tú los involucres y les diga, yo necesito de tu apoyo para que enseñes este taller, para que des esta conferencia, para que participes o me ayudes con este recurso. Entonces es ahí donde nosotros estamos haciendo ese trabajo interdisciplinario y esa transversalización. Se plantea la problematización de la realidad. Identificar cosas sobre las cuales se pueda trabajar, sobre las cuales se pueda abordar un proyecto, un tema, un contenido, un proceso de desarrollo de aprendizaje. Y de los problemas que identifique el alumno, a lo mejor en su comunidad, en la escuela, van a haber varios temas de los que pudiera hablar. A lo mejor hay problemas de adicciones, a lo mejor hay problema de contaminación, desabasto de agua, relaciones entre compañeros, acoso, bullying. Y esos son problemas que tú estás identificando junto con el alumno o el alumno los está identificando. Y de esos problemas, de esa problematización de su realidad, va el alumno a decidir sobre un proyecto en el cual va a trabajar. No sería posible trabajar con todos los proyectos o con todos los problemas porque no va a poder atenderlo de la manera adecuada, no va a ser suficiente el tiempo y por lo menos que identifique uno y con ese solo trabaje y que le dé seguimiento, que genere algún producto, que genere alguna investigación, que genere algún invento, algo que tú quieras que él pues te entregue, pero lo importante aquí es que él adquiere ese conocimiento, que desarrolle esa habilidad, que mejore sus actitudes, que practique los valores y ya tú veas que realmente él adquirió un aprendizaje significativo y que alcance pues más adelante el perfil de egreso. Se busca superar la fragmentación del conocimiento. La integración curricular implica que los contenidos no se enseñan como asignaturas aisladas, sino que se articulan para comprender la realidad. Esto permite que el aprendizaje tenga sentido para las y los estudiantes, ya que se relaciona con problemas reales de su entorno y favorece la construcción de conocimientos significativos. La autonomía curricular y profesional del magisterio reconoce a las maestras y los maestros como profesionales de la educación. Permite resignificar los contenidos. Considera la adaptación a contextos sociales, culturales y territoriales. La autonomía curricular implica que el docente no se limita a aplicar un programa de manera mecánica, sino que toma decisiones pedagógicas fundamentadas para adecuar los contenidos a las necesidades de sus estudiantes. Esto reconoce su experiencia y saber profesional y le permite responder a la diversidad del contexto. Ustedes van a tener esa autonomía. Ustedes son profesionales, son expertos en la licenciatura que tienen. Y hay algunos docentes o que van a ser docentes que no tienen a lo mejor esa formación como maestras, como maestros. Sin embargo, actualmente pues se están preparando para un examen, se están preparando para ingresar al sistema educativo nacional, para estar frente a grupo y están buscando actualizarse, capacitarse, aprender y la experiencia poco a poco la van a ir desarrollando. Pero si tú llegas sin conocimientos básicos de normativa, si solamente obtuviste tu plaza por obtener y por generar un recurso, está bien, pero dentro de tu parte personal, pero a lo mejor para la profesional va a ser deficiente, va a ser decepcionante para el alumno, claro, para el sistema educativo nacional también y más adelante pudieras tener problemas, pero hay docentes que
como ustedes que se están capacitando, que se están actualizando, que se están preocupando por lo que va a venir más adelante, que conozcan cómo realizar una planeación, que sepan por lo menos qué es lo que contemplan los planes y programas de estudio y ya después empezar, dicen, a hacer poco a poco, a lo mejor al inicio con calma su planeación, se van a equivocar o van a decir, ay, no sé qué me falta. Y ya una vez que tienen un formato, ya va a ser su guía. Y una vez que ya tienen esa guía, a lo mejor ya van a poder ir haciendo los cambios y en algún momento van a decir, me enfrenté a este problema, me enfrenté a esta situación. Vi que esta estrategia funcionó, esta en algún momento la implementé y no funcionó con cierto grupo, pero con otro sí. Y eso pues va a ir aumentando su experiencia y su saber profesional. La clave aquí es tener esa motivación, tener esa parte de de ser autodidacta, de preocuparte por tu formación profesional y que más adelante sigas mejorando, que sigas buscando la mejora continua de la educación y también que te preocupes pues por tus alumnos realmente, no nada más porque me van a pagar 1 hora, 5 horas, la jornada completa y es dinero y nada más llego, me pongo en el salón, paso lista y no les enseño nada. O no me interesan sus problemas, simplemente yo voy, hago como que estoy ahí, pero en este caso ustedes pues realmente preocuparse por su contexto y poder en medida de lo posible contextualizar todo el tiempo. A lo mejor no van a contextualizar tan específico de cada alumno, pero sí de manera grupal y en los casos que sí sean más relevantes cierto alumno por esa necesidad o ese apoyo adicional que se le tiene que dar, pues ahí sí contemplarlo en nuestra planeación. Ah, para este alumno necesito hacer esta adecuación y ponerlo ahí a modo de observación o incluir actividades que va para todo mi grupo y que todos lo pueden realizar por igual. Entonces, eso pues yo ya lo voy a contemplar en mi planeación. La comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La educación se vincula con la comunidad. eh, la educación se vincula con la comunidad, se reconoce la relación entre escuela y sociedad, se promueve la participación colectiva. Este elemento plantea que el aprendizaje no ocurre únicamente dentro del aula, sino en relación con la comunidad. La escuela se vincula con el entorno social, lo que permite que los contenidos sean relevantes y que las y los estudiantes comprendan su realidad y participen en ella. Recuerden que los alumnos van a tener este espacio que es la escuela, donde van a converger varios conocimientos o muchos por esa relación social que tengan con sus compañeros, con otros maestros, que les enseñen o por lo que ellos estén descubriendo por sí mismos, porque también como son seres humanos que están en desarrollo, ellos están adquiriendo conocimientos a través de lo que ven, a través de sus experiencias, de lo que hacen, de lo que otros les sugieren, de esta parte de también querer encajar en algunos casos y por lo tanto, pues ellos van aprendiendo de todas esas situaciones. También reciben información de sus papás, los crían. Hay algunos que se van a preocupar por enseñarles o llevar, por ejemplo, más allá de la educación que solo recibe en la escuela, a lo mejor llega con su papá a su casa o su mamá y le dice, a ver, hijo, ¿qué viste el día de hoy? Vamos a dar un repaso. ¿O no te quedó claro? ¿Te quedó si aprendiste o qué aprendiste hoy? Y con eso el papá pues está interactuando y el alumno está reforzando ese conocimiento que adquirió en la escuela. O hay veces que los papás se adelantan a enseñarles cosas. A lo mejor va a llegar un niño que ya te sabe sumar, que ya te sabe contar del 1 al 100 y es un niño a lo mejor de preescolar. Y tú dices, para su edad, pues es un conocimiento que a lo mejor todavía no maneja la mayoría de mis alumnos, pero ese alumno significa que su papá le enseñó, significa que su papá se preocupó, significa que hay apoyo adicional fuera de la escuela. Entonces nosotros pues vamos a también tener en cuenta pues que el alumno no solamente aprende de nosotros, sino de todo con lo que se relaciona. Las y los estudiantes como sujetos prioritarios del sistema educativo son el centro del proceso educativo. Participan activamente en la construcción del conocimiento.
Reconocer a las y los estudiantes como sujetos prioritarios implica que no son receptores pasivos, sino participantes activos en su aprendizaje. Se promueve su participación, reflexión y capacidad para construir conocimiento a partir de su experiencia. De la formación docente, la docencia es una profesión compleja. Se basa en saberes y experiencias. Implica adaptación constante. No se trata de implementar de forma homogénea el currículo. Se busca comprender la realidad escolar. Se orienta a la resolución de problemas educativos. Integra saberes docentes. La formación docente, que se entiende como un proceso continuo que no solo implica capacitación, sino reflexión sobre la práctica. Las maestras y los maestros construyen saberes a partir de su experiencia y del contexto en el que trabajan, lo que les permite mejorar su práctica educativa y responder a las necesidades de sus estudiantes. Codiseño curricular. Las maestras y los maestros elaboran programas analíticos, se contextualizan los contenidos, se evita una visión homogénea del currículo, se reconoce la diversidad del país, se promueve la toma de decisiones flexibles. El codiseño curricular permite adaptar el currículo nacional a cada contexto escolar. Esto significa que el docente interpreta y organiza los contenidos de acuerdo con las características de su grupo y su comunidad, haciendo que el aprendizaje sea más pertinente y significativo. Las características del plan de estudios es que se va a orientar a la formación integral, promueve la equidad, la inclusión y la justicia social. Reconoce la diversidad cultural, vincula la educación con la realidad social, favorece el pensamiento crítico, impulsa el aprendizaje significativo, y estas características muestran que el plan de estudios no busca solo transmitir conocimientos, sino formar personas capaces de comprender y transformar su entorno. La situación de la educación básica en México. El aprendizaje está influido por factores sociales, económicos, culturales y familiares. Existen desigualdades territoriales, sociales y económicas. El currículo tradicional ha sido homogéneo, ha contribuido a reproducir desigualdades. La educación en México enfrenta desafíos relacionados con la desigualdad. Esto implica que el aprendizaje no depende únicamente de la escuela, sino de múltiples factores, por lo que el currículo debe adaptarse a estas condiciones para garantizar equidad. Problemas del currículo tradicional. Aumento de contenidos sin pertinencia. Fragmentación del conocimiento. Falta de respuesta a contextos diversos. El currículo tradicional se caracteriza por centrarse en la acumulación de contenidos sin considerar su relevancia, lo que dificulta el aprendizaje significativo y la atención a la diversidad. El perfil de egreso de las y los docentes, ¿cuál va a ser? Es que ellos ejercen o ejerzan su derecho a una vida digna, que construyan identidad personal y colectiva, valoren la diversidad cultural, social y de género, reconozcan la igualdad entre mujeres y hombres, desarrollen el pensamiento propio y crítico, se perciban como parte de la naturaleza, comprendan los fenómenos sociales, históricos y científicos, trabajen colaborativamente, se comuniquen en distintos lenguajes, usen tecnologías de forma ética y propongan soluciones a problemas de su entorno. El perfil de egreso define los rasgos que se espera que se desarrollen las y los estudiantes al concluir la educación básica, y no se limita a conocimientos académicos, sino que integra habilidades, valores, actitudes que le permitan participar de manera crítica, responsable y activa en la sociedad. ¿Cómo van a hacer la problematización de la realidad? Va a analizar la realidad, va a cuestionar situaciones del entorno, va a identificar problemas sociales, va a generar reflexión,
La problematización de la realidad implica que el aprendizaje parta del análisis del entorno, permitiendo a las y los estudiantes comprender su contexto y proponer soluciones a problemáticas reales. La función social del currículo. Promueve la justicia social, busca la equidad, vincula la escuela con la comunidad, contribuye a la transformación de la realidad y el currículo no se transmite, no solo transmite conocimientos, sino que tiene una función social. Orienta a formar personas capaces de participar activamente en la sociedad y transformar su entorno. El programa sintético y analítico, ¿cuál es la relación clave? El programa sintético establece lo general. El programa analítico concreta lo específico. El docente articula ambos. El codiseño permite contextualizar. Y esta relación es fundamental ya que el currículo nacional se adapta a cada contexto escolar mediante el trabajo docente. Dentro de educación básica vamos a tener estos tipos y modalidades de educación básica. Vamos a tener a la educación inicial escolarizada y no escolarizada, preescolar general, indígena y comunitario, primaria general, indígena y comunitaria, secundaria, entre las que se encuentran la general, la técnica, la comunitaria o las modalidades regionales autorizadas por la Secretaría, la secundaria para trabajadores y la telesecundaria. Estos niveles puede ser que se los pregunten, pero por lo regular no, y si es que les llegaran a preguntar, va a ser lo referente al perdón, al nivel donde estén participando ustedes. Si están participando, por ejemplo, para primaria, les pueden preguntar que cuáles son las modalidades que existen de educación primaria y ustedes tendrían que recordar principalmente estas tres. Si están participando en preescolar, recordar que está el general, el indígena y el comunitario también. De igual manera, educación inicial, que está la escolarizada y no escolarizada, entonces va más enfocado a que les puedan preguntar qué tipo de, qué modalidad de secundaria, de primaria, preescolar o inicial existen, porque están participando para ese tipo de valoración. Pero les digo, por lo regular no se los van a preguntar, pero si quieren aprenderse esta tablita, este sí tendrían que memorizarlo por si en algún momento viniera, pero de lo que yo recuerdo que viene en el examen, eso no viene. Y les digo, si es que les preguntan, solamente es enfocado principalmente a su tipo de, a su nivel. ¿Cuál va a ser la relación entre los componentes del currículo? Dentro del programa sintético y del programa analítico, nosotros vamos a manejar el perfil de egreso, los ejes articuladores, los campos formativos, los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Estos componentes no funcionan de manera aislada, sino articulada. El perfil de egreso orienta a la formación que se espera lograr. Los ejes articuladores vinculan los contenidos con problemáticas sociales. Los campos formativos organizan el conocimiento. Los contenidos permiten abordar saberes específicos y los procesos de desarrollo de aprendizaje orientan orientan lo que las y los estudiantes deben de construir a lo largo de su formación. Los procesos de desarrollo de aprendizaje orientan lo que las y los estudiantes deben de lograr. Describen habilidades, conocimientos y actitudes. Sustituyen la lógica de aprendizajes esperados, permiten dar seguimiento al proceso educativo. Los procesos de desarrollo de aprendizaje establecen la progresión del aprendizaje, es decir, cómo las y los estudiantes van construyendo conocimientos a lo largo del tiempo, enfocándose en la comprensión y no solo en la memorización. También este es otro término clave. Si en el momento de su examen les mencionan que van a memorizar sus alumnos algo que se centra en la memorización, eso es algo incorrecto. Recuerden que la nueva escuela mexicana y todo lo que van a estar contestando tiene que tener
los principios, la educación de excelencia integral, que no existe esa parte de homogeneidad ni de tradicionalismo y tampoco pues va a existir esa memorización. Programas de estudio. Va a existir el programa sintético y el programa analítico. El programa sintético son los contenidos nacionales que nos va a dar la Secretaría de Educación Pública y en este caso presenta los contenidos y orientaciones generales. Es de carácter nacional, no es un programa completo, requiere contextualización. Sirve como base para el trabajo docente. El programa sintético define los elementos generales del currículo, pero no establece de manera detallada cómo se deben de enseñar los contenidos, por lo que necesita ser adaptado al contexto. El programa analítico, que ese es el que ustedes van a construir, es elaborado por las maestras y los maestros. Se construye mediante el codiseño curricular, se contextualizan los contenidos, responde a las características del grupo y la comunidad, permiten la toma de decisiones pedagógicas. El programa analítico concreta el currículo en cada escuela, integrando las condiciones reales del contexto y permitiendo que el aprendizaje sea pertinente y significativo. Las fases de aprendizaje organizan el proceso educativo en distintos momentos del desarrollo. Sustituyen la organización por grados escolares. En este caso, no los sustituyen porque todavía se siguen utilizando los grados, pero pues ya ahora más se va a utilizar estos términos de fases para identificar a qué etapa, a qué grado, a qué nivel están ustedes trabajando, pero pues se siguen utilizando también los términos de grados. Permiten la continuidad del aprendizaje. Se basan en el desarrollo de las y los estudiantes. Las fases de aprendizaje agrupan periodos del desarrollo educativo, permitiendo que el aprendizaje no se limite a un grado escolar, sino que se entienda como un proceso continuo. Y vamos a tener 6 fases. Fase uno, educación inicial, que en esta fase se va a buscar el desarrollo de habilidades básicas, la interacción con el entorno inmediato. Fase número 2, educación preescolar, el desarrollo del lenguaje y el reconocimiento del entorno. Fase 3, primer y segundo grado de primaria, inicio de la lectoescritura, desarrollo del pensamiento lógico básico. Fase 4, tercer y cuarto grado de primaria. Consolidación de lectura, escritura y pensamiento matemático y mayor comprensión del entorno. Fase 5, quinto y sexto grado de primaria. Desarrollo de pensamiento crítico, análisis de información y mayor autonomía en el aprendizaje. Fase número 6, educación secundaria. Pensamiento crítico más complejo, reflexión sobre problemáticas sociales y toma de decisiones informadas. Esas son las principales características de estas fases. Obviamente no son las únicas, existen más cosas, pero eso ya va a estar definido dentro de cada uno de los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje del programa sintético con el que ustedes van a trabajar. En el caso de estas fases, pues las vemos organizadas así como en la pantalla. Fase uno, que se refiere a educación inicial, que va de los 0 a los 2 años con 11 meses o de 0 a 3 años, para más, pues para más fácil recordarlo. Preescolar, fase 2, contempla a primero, segundo y tercer grado de preescolar. En primaria va a haber una división de 3. Para primero y segundo grado de primaria va a estar la fase 3. La fase 4 va a estar por integrada por tercero y cuarto grado de primaria y fase 5 quinto y sexto de primaria. Y secundaria vamos a tener a la fase 6 donde incluye primero, segundo y tercer grado. Entonces es importante que ustedes empiecen a manejar las fases y comprendan a qué grados contemplan y a qué nivel se refieren, porque en el examen muchas veces en las preguntas no les van a decir, el maestro está trabajando en primaria con tercer grado
y tienes que generar, bueno, tienes que llevar a cabo una actividad o generar un proyecto o solucionar el problema, sino que te van a decir, el maestro está con un grupo de alumnos que se encuentran en la fase 5 y tienes que enseñarles matemáticas, cuál es la mejor opción de las siguientes. Y obviamente si tú seleccionas una respuesta donde el contenido es más complejo de lo que tienes que enseñarle a lo mejor al alumno de quinto grado, y ya es contenidos a lo mejor que son complejos para ya nivel secundaria o son muy sencillos esas actividades y son más enfocadas para preescolar de lo que te están sugiriendo, pues no vas a seleccionar la respuesta correcta o ni siquiera vas a entender la pregunta de qué nivel o qué grado o qué fase te están hablando. Entonces, también es importante por eso aprenderlo. Y los de educación media superior por ahí vi que creo que ya entraron. Denme tantito, 5 minutos más y ya me quedo con ustedes. En el caso del todo este plan de estudios 2022, vamos a tener en este organizador los principales elementos. Vamos a tener al perfil de egreso. Y vamos a tener en número uno a la ciudadanía, número dos, diversidad de género, número tres, igualdad de oportunidades, número cuatro, potencialidades y capacidades de aprender, número cinco, formas de pensar, número seis, naturaleza y sociedades, número siete, interpretación de hechos, número ocho, interacción de procesos, número nueve, lenguajes y número 10, pensamiento crítico. Pilares, derecho a la educación, la comunidad como núcleo integrador, la autonomía profesional y la integración curricular. Van a existir las fases, niveles y grados. Fase uno, educación inicial de 0 a 3 años de edad. Fase 2, educación preescolar de primero a tercer grado. Fase 3, educación primaria de primer a segundo grado. Fase 4, educación primaria de tercero a cuarto grado. Fase 5 de educación primaria de quinto a sexto grado y fase 6 de educación secundaria de primero a tercer grado. Programas que existen, programa sintético que tiene contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje principalmente. El programa analítico va a tener tres planos. Primer plano que va a ser la lectura de la realidad, segundo plano la contextualización y tercer plano el codiseño. Estos elementos más adelante en la siguiente sesión se los voy a explicar. Vamos a tener los campos formativos. Va a estar el de lenguajes, el de saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades y de lo humano y lo comunitario. En este caso tienen que aprenderse cuál es el orden correcto. Aquí ustedes en todas las imágenes que van a ver en la guía de estudio ya vienen en el orden correcto. Y es importante también que se los memoricen los campos formativos y que sepan su orden. En el caso de los ejes articuladores, de igual manera, que conozcan que son 7 y cuál es su orden correcto. Número uno, inclusión. Número 2, pensamiento crítico. Número 3, interculturalidad crítica. Número 4, igualdad de género. Número 5, vida saludable. Número 6, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Número 7, artes y experiencias estéticas. En las metodologías, nosotros vamos a tener 4 metodologías recomendadas y estas metodologías recomendadas son para cada uno de los campos formativos. El número uno corresponde al número uno, el número dos corresponde al número dos, el número tres corresponde al número tres y el número cuatro corresponde al número cuatro. El aprendizaje basado en proyectos comunitarios pertenece a lenguajes. Aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM pertenece a saberes y pensamiento científico. Aprendizaje basado en problemas pertenece a ética, naturaleza y sociedades. Y aprendizaje servicio a de lo humano y lo comunitario. Estas son metodologías recomendadas, pero como les menciono, si ustedes quisieran utilizar aprendizaje servicio, por ejemplo, para lenguajes, lo pueden hacer, simplemente tendrían que adaptar esa metodología para que funcione con lenguajes. Y ustedes tendrían que realmente, pues, utilizarlo y que les sirva realmente para enseñar ese contenido, implementar un proyecto y tienen esta autonomía. O
incluir alguna otra metodología sociocrítica que no sea estas cuatro. También lo pueden hacer, pero tienen que tomar en cuenta que va dirigido hacia un alumno con cierta edad y también hacia un contenido que el programa sintético establece y que esos pues no se tienen que omitir, esos se tienen que enseñar y tú tienes que contextualizarlos, más no eliminarlos por completo, sino que los tienes que adaptar. Y eso es lo que contemplaría pues el plan de estudios 2022. Y aquí pues viene otro diagrama donde de igual manera pues vienen las fases, niveles, grados. Aquí ya viene de manera pues digamos todo, trate de que pues, estuviera todo completo. Vienen los ejes, los campos formativos, lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturales y sociedades, del humano y lo comunitario. Aquí viene especificado a qué se refiere cada uno. Vienen los programas, los ejes articuladores, las fases y niveles y los niveles de desagregación, que se refiere a conocer pues todo este perfil de egreso y plan de estudios 2022 y va a estar centrado en la parte nacional por planes y programas de estudio para la educación básica que nos proporcionan. De igual manera, estatal, planes y programas de estudio para las entidades federativas y de la parte local que va a ser este programa sintético ya contextualizado. Este siguiente gráfico, pues ya lo estaríamos revisando en la siguiente sesión y ya estaríamos revisando de manera específica a qué se refiere cada uno de ellos, qué es lo que incluye y también pues empezar a ver cada una de sus metodologías para que más adelante comprendan cómo se va a realizar una planeación. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna duda ahorita. En la siguiente sesión comenzaríamos a ver, como les digo, campos formativos, ejes articuladores y todo lo que van a utilizar más adelante para su planeación. Entonces, no sé, los de educación básica, si tengan alguna duda, comentario. Ok, entonces si no tienen ninguna duda, ningún comentario, los veo a los de educación básica el día de mañana. Ya saben que mañana igual a la misma hora. Y, ¿qué me faltaba decirles? Ya ustedes tienen la guía de estudio, los de educación básica ya tienen la guía de estudio completa, ya la pueden revisar los temas anteriores si hay alguno de ustedes que no entró desde el inicio o si no ha revisado las sesiones que duran a lo mejor 2 horas, hora y media o lo que duren. Si no las han podido revisar, la información completamente resumida ya la encuentran en esta guía de estudio. Lo fundamental para el examen, de lo único que les van a preguntar, prácticamente digamos que están ahí todas las respuestas, obviamente explicadas un poco para que no completamente digan, aquí me lo dio súper resumido y no sé a qué se refiere. Entonces, ya en la guía de estudios ustedes la pueden empezar a utilizar y esta la vamos a estar utilizando para las próximas sesiones. Habrá veces que yo les tenga que mostrar unas diapositivas adicionales, pero como les digo, creo que es suficiente con la guía para poder estar trabajando en estas sesiones y ya cuando se requiera, pues sí les voy a mostrar el material adicional y también ya les voy a habilitar ahorita, antes de que se me olvide, les voy a habilitar todos los materiales, les voy a habilitar los materiales que vamos a estar revisando en las próximas sesiones, pero ustedes los pueden revisar con calma o se pueden esperar a que yo se los explique, eso ya lo deciden ustedes, pero también para que sepan que les voy a habilitar ese material adicional y ya conforme lo vayamos viendo, pues ustedes ya también lo van a ir comprendiendo, pero no es necesario que se adelanten, lo que sí pueden adelantar pues es la guía donde ya viene más resumido, revisar temas que hayan quedado atrás o temas que estén más adelante. Pero les digo, todos esos temas pues todavía faltan de explicárselos. Y lo ideal que les comentaba es que ustedes lo puedan imprimir. Lo ideal es